Conceptos, psiquiatras, psicólogos importantes en Occidente y también en Rusia, que dejaron un legado además muy destacado en los últimos mm, 200 años. Antes de hablar de todos los pensadores dentro del mundo de la psicología y la psiquiatría, voy a definir diversos conceptos. La eugenesia es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos a nivel social mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectos. La eugenesia al final es como mejorar a la especie con una serie de métodos que, bueno, pues se manipulen a través de la intervención manipulada o selectos. Es como la eugenesia al final es un término filosófico que es mejorar los genes de las futuras generaciones. Citología es una ciencia que según la etimología estudia la célula y todo lo relacionado con su estructura, sus funciones con el microscopio y su importancia en la complejidad de los seres vivos. Más o menos la citología lo que estudia es bueno, pues el aparato eh, relacionado con bueno, la reproducciones, el aparato reproductivo, para más o menos dejarlo más resumido, porque la citología al final se dedica al estudio del aparato reproductivo y bueno, investiga todo ello. Criminología positivista. Inserta el comportamiento del individuo en la dinámica de causas y efectos que rige el mundo natural o el mundo social, en una cadena de estímulos y respuestas determinantes internos, que serían biológicos o externos, sociales. La criminología positivista al final lo que se dedica es al estudio de cómo se comporta el ser humano en el mundo natural o en el mundo social, es decir, hay figuras o personas que bueno, pues, realizan una serie de crímenes y dependiendo cómo sean, si son internos, que son biológicos, externos, sociales, dependiendo dónde, bueno, pues se encuentre socialmente o cómo eh, sea su estructura biológica, bueno, pues realiza una serie de efectos y causas en esa persona o en cualquier persona. La escuela de Würzburg, el pensamiento no era un proceso complejo como proponía Boone, sino una experiencia simple, distinta de las sensaciones del sentimiento, y muchas veces sin correlatos conscientes. Es decir, que para la escuela de Würzburg es un pensamiento que es simple, que es algo que es espontáneo. A diferencia del psicólogo alemán Boone, el pensamiento es complejo y tiene una serie de pautas. Claro, es que el problema, claro, a veces el comportamiento de los seres humanos como somos es muy espontáneo, porque decimos algo que puede ser o correcto o a lo mejor una barbaridad y entonces es muy complejo. Pero es verdad que como te habla al final la escuela de Würzburgo, para ellos es un pensamiento simple, sencillo, algo que no viene de los sentimientos ni de la sensación, no, no, es algo que es un correlato que es consciente y que puede tener, bueno, pues una idea muy fluida y que puede ser a lo mejor eh, correcta o no, pero normalmente siempre es correcta. Lo que pasa es que lo que te habla Boone, el psicólogo alemán, es que el pensamiento, y esto es verdad, es muy complejo, muy diferente y muy distinto en cada persona, porque las personas o los seres humanos actuamos muy diferentes y además tenemos muchas estructuras muy complejas. Somos una especie tan complicada como a la vez sencilla. Pero el problema es que la sencillez que tenemos la complicamos nosotros mismos, porque parecemos que hacemos todo fácil y luego incluso volvemos hacia atrás y vemos que es algo que no tiene mucho sentido para nosotros y a lo mejor ese sentido sí que es más factible y creemos que no. Es a lo mejor las dudas. Ese es el problema de nuestra especie, que tenemos dudas, miedos y un montón de complejidades que al final la estructura psicológica, psiquiátrica y sobre todo más la sociología y la filosofía, junto con la historia, están, bueno, sobre todo la historia, la filosofía y la sociología sí que a lo mejor lo realizan más en torno a cómo es el comportamiento humano. Es verdad que la psiquiatría y la psicología lo que te hablan es de cómo debemos de comportarnos y las pautas que te dan los dos especialistas importantes, como un psicoanalista igual en el comportamiento de la persona. Claro, porque a veces puede ser espontáneo un comentario y puede ser correcto o no, pero normalmente siempre es correcto en el pensamiento. Pero claro, hay otros psicólogos, según lo que te hablas, que claro, el pensamiento es como muy complejo y esto es verdad. La complejidad de cómo es el comportamiento humano es muy difícil. Es verdad que el ser humano, ya lo he dicho, es complejo, pero muy sencillo. Y el problema es que la sencillez humana, él mismo la complica.
La inteligencia fluida implica la capacidad de razonar y pensar con flexibilidad. Algo que es una inteligencia fluida es rápidamente tienes una capacidad de razonamiento y piensas con flexibilidad, es decir, es como que llegas a una conclusión y que es rápida, a diferencia de la inteligencia cristalizada, que se refiere a la acumulación de conocimientos, hechos y habilidades que se adquieren a lo largo de la vida. La inteligencia fluida es algo que es muy rápido, que lo vas a hacer rápido de forma razonada y piensas y ahí es flexible. En cambio, la inteligencia cristalizada es la acumulación de tu vida y ahí vas adoptando una serie de pensamientos, pues dependiendo en el entorno que te vayas desarrollando. A diferencia de la inteligencia fluida es un razonamiento rápido, sencillo y ya está hecho el ejercicio, por poner un ejemplo. En cambio, la inteligencia cristalizada, si el ejercicio es más complejo, porque tú con ese ejercicio tienes que ir memorizando, pensando, y qué es lo que tengo que hacer, y qué es lo que me rodea en mi entorno social, en mi entorno individual, en mi entorno, como se dice, bueno, cualquier entorno familiar de la persona como individuo, y ahí pues vas desarrollando tu vida. Y ahí es la complejidad. La inteligencia fluida al final es un razonamiento, haces un ejercicio por el torno al ejemplo y ya lo sacas de manera flexible. ¿Y qué es el empiriocriticismo? Tendencia filosófica del siglo XIX que se centra en el análisis crítico de la sola experiencia, prescindiendo cualquier consideración metafísica. Algo empírico al final es muy sencillo, es todo lo que se va a traer del mundo de los sentidos, el mundo sensible, como hablaban muchos de los filósofos, Locke, Hume, un montón. Incluso luego hubo filósofos que hablaron del racionalismo, que es la idea, o entremezclaron las dos, como fue uno de los filósofos más destacados en Alemania, como fue Immanuel Kant, que habló de racionalismo e empirismo, unirlos. Bueno, pues, el empiriocriticismo es todo lo que lleva a cabo el mundo sensible. Todo lo que es la metafísica o todo lo que está fuera del mundo de los sentidos no llega. Es pues algo muy parecido el término empiriocriticismo al empirismo, más o menos. La psicología del yo, término psicoanalítico que hace referencia a las doctrinas psicoanalistas, en referencia más al yo y a sus mecanismos de defensa que a los instintos. Los principales representantes fueron Harman y Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, uno de los pioneros en la psicología contemporánea. Pero el término psicología del yo al final es centrarse en el individuo, es el yo, sus defensas, es decir, lo propio, y no los instintos que tenga, pueden a lo mejor esos instintos provocar problemas en esa persona. Freud, que fue uno de los, bueno, fue el psicólogo, psicoanalista más destacado y el que, bueno, comenzó y dejó los cimientos psicológicos occidentales, habló del psicoanálisis y, bueno, pues la estructura de cómo se ve a una persona, es decir, pues un psicoanalista al final lo que hace es una radiografía él solo y ve el comportamiento de los humanos. Instrumentalismo es una posición filosófica que sostiene que las teorías y modelos científicos no pretenden o no deben intentar representar la realidad, sino que son o deben ser instrumentos para manejarse en el mundo. El instrumentalismo es algo que no hace falta que sean pensamientos en torno a lo que representen la realidad, es decir, no es una teoría que se vea aplicada bueno, al mundo que se ve. Pueden ser eh, al final instrumentos que se manejan en otro mundo, de otra manera. Es decir, que no es la realidad en sí, sino es otra realidad virtual, pero que no es virtual, que en realidad el instrumentalismo lo que te habla no es de centrarte en el concepto empírico, no. Acá hay en el concepto más racional, pues para intentar llevar a cabo cómo construir, bueno, pues el pensamiento instrumental en torno a cualquier debilidad de una persona. La psicología de la personalidad se encarga de estudiar el comportamiento y el carácter de las personas, se ocupa al mismo tiempo de observar cómo se desarrolla cada individuo y detectar si existe algún tipo de problema. La psicología de la personalidad es cómo nos comportamos. El especialista te ve, escribe y a partir de ahí saca una serie de conclusiones y te va explicando y te lleva a cabo una serie de herramientas para que tú vayas mejorando en tu día a día. Eso es la psicología de la personalidad. Conductismo se basa en el análisis de los comportamientos humanos a partir de los estímulos y respuestas que conforman el ambiente físico, biológico y social del organismo. El comportamiento humano se rige por los refuerzos y castigos.
El conducto en psicología comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX. El conductismo es la conducta del ser humano, que es al final cómo se comporta pues, a través de los estímulos, y a partir de ahí esos estímulos tienen una serie de respuestas en su ambiente físico, biológico, social, y al final es, pues, ¿cómo es el comportamiento humano? Pues está regido por esfuerzos, castigos, es decir, siempre estamos castigándonos a nosotros mismos, por refuerzos hay que reforzar esto, hay que mejorarlo, y tú crees que entonces esto es un castigo por el refuerzo. Bueno, el conductismo se puede relacionar con la psicología de la personalidad, sí y no. Primeramente, el conductismo es una conducta de cómo estudiar al ser humano y cómo se comporta en su ambiente biológico, físico y social. Nada más. Ese es el conductismo, su conducta, sus problemas y cómo se pueden solucionar. Pero el problema es, otra vez, lo que generamos nosotros como especie. Creemos al final que hacemos todo bien o es lo que queremos y luego decimos que eso está mal, porque tenemos la duda. Entonces, claro, al final hay un problema en torno al término psicológico del conductismo. Nosotros nos castigamos y queremos reforzar más ese problema, entonces es imposible. Entonces, ¿el conductismo que se encarga? Bueno, pues cómo ir viendo ese desarrollo de cada individuo. La verdad que la personalidad de la psicología de la personalidad, es decir, cómo se comporta psicológicamente, tiene mucha relación porque al final es la conducta, pero el conductismo en sí es un estudio al final de cómo es, eh, sobre todo, más el ser humano, pero que también se puede aplicar el término conductismo a otras especies animales y vegetales en todo ello. Es decir, que no solo es el ser humano porque sí, es verdad que es el ser humano porque el ser humano está relacionado con el mundo de la psicología y los problemas que tiene a su alrededor y que a lo mejor le cuesta bueno, algunos problemas más que otros y tiene pues eso, miedos, complejos o incluso otras formas que ve que no son positivas en su pensamiento. La psicología experimental estudia la conducta y los procesos relacionados con ella, como la sensación y percepción, la memoria, el aprendizaje, la motivación, las emociones. La psicología experimental estudia bueno, los sentimientos en sí de cada persona. Más o menos es un estudio más detallado, más em, simplificado a cómo se comporta. Es decir, en torno más ya no a lo que se ve, es decir, cómo es él, sino lo que él siente por dentro, es decir, los sentimientos, memoria, aprendizaje, motivación, las emociones, qué es lo que quiere decir, pues una serie de estructuras que el especialista, ya sea psicólogo o psiquiatra, se encarga. ¿Qué es la antipsiquiatría? Negaba la existencia de la enfermedad mental o que consideraba a esta un estado crítico y contribuyó a la desaparición de los hospitales psiquiátricos. La antipsiquiatría al final es negar toda la enfermedad mental. Si tiene esa persona un problema, no lo tiene. Ya está. Y al final provocó por la desaparición de muchos hospitales psiquiátricos, todo ello. Eso es el término de la antipsiquiatría. El conexionismo. Los fenómenos materiales pueden ser descritos por redes de unidades sencillas y frecuentemente iguales que se interconectan. La forma de las conexiones y de las unidades varían de un modelo a otro. Todo está conectado en torno al fenómeno y son algo sencillos, pero el problema es que, claro, luego puede haber elementos que van variando en la vida, en el mundo, porque todo al final no es igual. La terapia conductual. Su objetivo es desarrollar y apoyar los comportamientos deseables al mismo tiempo que elimina las acciones de comportamiento no deseadas. La terapia conductual surge de ideas sustentadas por el conductismo, que cree que el aprendizaje ocurre a través de nuestro entorno. La terapia conductual lo que te habla al final es cómo hay que dar desarrollo, apoyo a los comportamientos de cada persona y eliminar siempre aquel comportamiento que sea negativo, que al final tiene que ver mucho con el conductismo, y con la personalidad, la psicología de la personalidad, porque el conductismo, ¿qué es? Como he dicho, es el desarrollo y comportamiento del ser humano. Pues la terapia conductual es lo mismo. Se basa en el aprendizaje al final de lo que tenemos como humanos o como personas de nuestro entorno, es decir, cómo vamos desarrollando nuestra vida y tenemos esa serie de aprendizaje. Bueno, pues la terapia conductual lo que te intenta es una serie de conductas que son imaginarias en el mundo psicológico, pero que son herramientas que te ayudan
a poco a poco ir mm, marcando tu propia vida para intentar tener la felicidad, que en verdad que es lo que yo creo que quiere cualquier persona. Pero claro, es que la felicidad queremos todos ser feliz y el problema es que no sabemos cómo conseguirlo. Bueno, pues se consigue a través de terapias, incluso la psicología y la psiquiatría, que están a lo mejor más alejadas de la historia, que yo soy historiador, están tan cerca como como la sociología y la filosofía. Pero claro, son términos al final que están todos relacionados porque son ciencias sociales. La historia es la historia de la humanidad y el comportamiento humano desde la prehistoria hasta hoy en día y cómo hemos ido evolucionando hasta la actualidad. Bueno, pues hay diversas formas o conceptos de cómo desarrollar el comportamiento humano. Para definir y explicar los términos más importantes, ya me centro ya figuras psicológicas y psiquiátricas occidentales y rusas. Agostino Gemelli fue psicólogo y religioso italiano, fue un protagonista clave del entramado entre ciencia y religión que originó el movimiento eugenésico laico, que es como la filosofía de modificar a lo mejor las sociedades de ahora que sean las futuras mucho mejor. Eso es el término eugenésico. Camillo Golgi fue médico y citólogo italiano, ideó los métodos de tinción celular a base de cromato de plata, procedimiento que permitió realizar importantes descubrimientos, especialmente acerca de las neuronas y su fisiología. Recibió el Premio Nobel de Medicina en 1906. Cesare Lombroso fue criminólogo y médico italiano, fundador de la escuela criminología positivista, conocida en su tiempo también como la Nueva Escuela, y defiende que un delito es el resultado de los impulsos o tendencias innatas de una persona y que pueden observarse ciertos rasgos físicos en los delincuentes habituales. Estos rasgos van desde simetrías craneales hasta la forma de la mandíbula o de las orejas. Lo que te habla Lombroso es que cualquier delito es por los impulsos, al final, o tendencias innatas de una persona, que es al final los rasgos físicos de cualquier delincuente, que eso puede venir a través de las asimetrías craneales, es decir, del cerebro, hasta la forma de la mandíbula o incluso las orejas, es decir, cómo es ese comportamiento se ve un criminólogo y deduce cómo se comporta cualquier criminal. En torno a lo que te habla Lombroso. Oswald Kulpe fue filósofo y psicólogo alemán, destacó por sus trabajos de psicología experimental. En filosofía consideró el conocimiento como conjunción entre pensamientos y experiencias. Fue miembro de la llamada Escuela de Wurzburgo, que hablaba bueno, pues, del pensamiento simple, a diferencia del psicólogo alemán Wundt, que el pensamiento es más complejo para Wundt. ¿Qué es lo que te da la culpa en el pensamiento de la filosofía? Que pensamiento y experiencias tienen que ir en conjunción. Y al final eso es algo del mundo de la psicología y de otros ámbitos como la filosofía, la psiquiatría o el psicoanálisis. Nikolai Hartmann fue filósofo alemán, la obra es Moral Values de 1962 y el conocimiento es un tipo de relación que se establece entre un sujeto y un objeto y sostuvo que no podría haber conocimiento si faltara alguno de estos polos de la relación. La palabra objeto en este caso no remite necesariamente a una cosa material. Para Hartmann, objeto y sujeto o sujeto y objeto, da igual, van unidos porque son polos que se unen. Y lo que te habla Harman en torno a la palabra objeto no quiere decir que sea algo material, algo que se ve a través del mundo de los sentidos, no. Puede ser algo que sean los sentimientos o algo que esté relacionado con Dios, como hablaba la filosofía medieval. Max Scheler fue filósofo de gran importancia en el desarrollo de la fenomenología, la ética y la antropología filosófica, que al final la antropología filosófica es el comportamiento del ser humano, la fenomenología es los fenómenos y la ética es el comportamiento de los sentimientos, cómo nos comportamos si somos buenos o malos como personas, en torno a la ética. Además de ser un clásico dentro de la filosofía de la religión, fue uno de los primeros en señalar del peligro que implicaba para Alemania el advenimiento del nazismo en el país. La obra es El puesto del hombre en el cosmos de 1928. Solo la persona puede ser contemplada como valor por sí misma. Esto no quiere decir que la persona sea un gran valor, sino es ella, la persona misma. Valor por autonomía. Por lo que el hombre se convierte en el portavoz de valores morales.
Claro, el ser humano tiene que valorarse, no quiere decir que tenga gran valor, no. Es que el ser humano, al final, en la ética, tiene que tener una serie de comportamientos correctos, si no, pues no sería un ser racional, como se dice en el mundo de la filosofía y, bueno, en los demás ámbitos, o en los ámbitos sociales. Richard Avenarius fue filósofo positivista germano-suizo, uno de los formuladores junto a Ernest Mars de la filosofía del empiriocriticismo. Bueno, empiriocriticismo se centraba solo en el mundo sensible, no en el mundo de la metafísica o en algo que no se veía, es decir, a través de los sentidos, lo que no existía o lo que no se tocaba. Avenarius, con la obra El concepto humano del mundo de 1891. El pensar y el ser, que es el yo y el medio, se hallan en una conexión constante, obligatoria, la coordinación de principios. De modo que no hay pensamiento sin existencia ni existencia sin pensamiento. La base de esta conexión, según Avenarius, es la conciencia. Claro, el yo y el medio están unidos. Al final es algo obligatorio, la coordinación del principio. Claro, y no hay pensamiento sin existencia y tampoco existencia sin pensamiento. Es decir, si no hay pensamiento, no existe. Y si no existe, no tiene pensamiento. Que al final es la conexión en torno a lo que te habla Benarus, es de la conciencia, que es lo que tenemos nosotros, los humanos. Pero esto pasa, claro, más pasa en el ser humano porque, claro, hablar ya de animales y plantas sería más en el mundo de la antropología y de la filosofía, que es cómo se comporta cada, sobre todo, bueno, la antropología filosófica es el comportamiento humano en la biología. Pero es verdad que el ser humano tiene como yo, que es él, la persona, y el medio, que es lo demás, y ahí se va relacionando. Y claro, algo que no tiene pensamiento no existe, y algo que no tiene existencia no tiene pensamiento, que es la conciencia. Entonces, claro, lo que te habla es, el propio Benarus, es la conciencia, que es al final la base de conexión entre ambos, es decir, lo que tenemos nosotros como seres racionales. Raymond Cattell fue psicólogo británico afincado posteriormente en Estados Unidos. Teorizó sobre la inteligencia y la personalidad, proponiendo la existencia de una inteligencia fluida y una inteligencia cristalizada. La obra es The Scientific Analysis of Personality, que es el análisis científico de la personalidad de 1965. Charles Spearman fue psicólogo británico, estudió en las universidades de Leipzig, Würzburgo y Göttingen y bueno, enseñó e investigó en la Universidad de Londres. Formuló la teoría de que la inteligencia se compone de un factor general y otros específicos. La obra The Abilities of Man, que es Las habilidades de los hombres, de 1927. Hombre, lo que te hablan al final los dos, tanto Cattell como Spearman, te hablan sobre todo Spearman es unir al final la inteligencia como el factor general y otros específicos, porque la inteligencia al final está unida en dos, factor general y algo y otros específicos, que es lo que une a toda esa inteligencia humana. El problema, claro, es verdad que el ser humano, como te habla Spearman, las habilidades de los hombres, sí, hay habilidades. Pero a veces el ser humano, y yo que lo vuelvo a repetir, siendo historiador, nos comportamos de una manera irracional en muchas ocasiones. Ernst Mach fue filósofo y físico austriaco, autor en lengua germana, la obra es popular es Scientific Lecture, que es de 1888. Sostenía que las cosas eran complejos de sensaciones, con lo que contraponía su doctrina del materialismo filosófico, partiendo de la filosofía de Hume. Mach rechazaba en esencia los conceptos de la casualidad, necesidad y substancia como no dados en la experiencia. No, él te habla al final de que hay sensaciones, al final es algo que se contrapone con su doctrina del materialismo filosófico, porque es parte de la filosofía de Hume, y claro, él mismo rechazaba los conceptos de la casualidad, necesidad y substancia como no dados en la experiencia. Claro, al final es como Avenarus, hablan de la crítica en torno a que es verdad que piensan que hay sensaciones, pero ellos, su pensamiento es empírico y es todo aquello que no está a través de la experiencia, como la casualidad, necesidad o sustancia, para ellos, sobre todo los empíricos, o la filosofía empírica, no existe. Pero el problema es que luego hay sensaciones, que es lo que te contrapone como, bueno, persona, incluso como filósofo destacado. Es verdad que tú tienes sus pensamientos, pero las sensaciones se pueden contraponer al materialismo filosófico.
Claro, porque para él ni casualidad, ni necesidad, ni sustancia son conceptos empíricos, según lo que dice Marx. Heinz Hartmann fue psiquiatra y psicoanalista judío austriaco que debido al nazismo emigró a Estados Unidos, donde fundó la corriente de la psicología del yo. Lo más importante, el yo, sus defensas, todo ello. Creía que el yo incluye las capacidades innatas para funciones tales como la percepción, la atención, memoria, concentración, coordinación motriz y lenguaje. Para él el yo es lo más importante porque según el yo, lo que te habla Harman, es que ahí están todas las capacidades innatas. Que hay percepción, lo que se percibe, la atención, es decir, estar atentos, tu memoria, tu concentración, la coordinación motriz, cómo coordinas, el lenguaje y todo ello. Entonces, por ello para él, el yo es lo que creía que estaba todo relacionado en varios términos. Pierre Duhem fue filósofo de la ciencia instrumentalista y físico francés. La obra es la teoría física, su objetivo y su estructura. La teoría física solo describe, no explica, pero la historia de la física nos hace ver cada vez que la representación de los hechos es mejor, ordenada, simple, exacta y coherente. El horizonte último de la teoría física, según Duhem, es llegar a ser una clasificación natural. Claro, la física lo que te hace, según Duhem, es describir, pero no te explica. Entonces, la historia de la física lo que te hace ya es una explicación con los hechos ya mucho mejor aclarados, ordenados, mucho más simples, exactos y coherentes. Entonces, para Duhem, según el horizonte último de la teoría física, todo tiene que llegar, todo tiene que llegar a ser una clasificación natural. Dos matemáticos importantes en Francia, Poincaré y Hermité. Iván Pavlov fue fisiólogo ruso célebre por haber formulado el condicionamiento clásico. Obra Los reflejos condicionados. Lecciones sobre las funciones de los grandes hemisferios de 1929. Mostró la formación y la destrucción de los vínculos temporales, es decir, de los reflejos condicionados en la corteza de los hemisferios cerebrales, así como la actividad analítica y sintética del sistema nervioso. Ofrecen al animal la posibilidad de orientarse en toda la complejidad del mundo real. Claro, muestra la formación o mostró la formación, la destrucción de los vínculos temporales, es decir, los reflejos condicionados en la corteza de los hemisferios del cerebro al final, como también la actividad analítica y sintética del sistema nervioso, es decir, cómo está formado. Entonces, al final, el animal tiene una serie de posibilidades de cómo orientarse en su mundo real e intentar pues, evitar peligros, miedos, cualquier animal. Es lo que te habla al final Pavlov, que es el complejo al final en torno a los animales, cómo sus cerebros, bueno, se analizan de forma analítica y sintética, que están todo unido con el sistema nervioso y cómo los propios animales se van adaptando al medio para evitar pues, amenazas mm, en su territorio. Vladimir B. Tver fue psicólogo, neurólogo y neurofisiólogo ruso. La psicología debía ser una ciencia de la vida neuropsíquica y no estudiar solamente las manifestaciones conscientes. Pretendía explicar la actividad neuropsíquica del individuo como un producto de procesos que suceden en el cerebro. Para él, la actividad o la vida neuropsíquica es algo muy importante porque te habla de que la psicología es para ver una ciencia de la vida neuropsíquica, es decir, la psicología es una ciencia. Y que lo que intenta hacer la psicología es solucionar los problemas de las neuronas pues, de aquellos brotes psíquicos que tenga bueno, pues, el ser humano o la persona. Pero que el problema es que no solo hay que estudiar las manifestaciones conscientes, no, hay que estudiar todo para verte ver. Por ello, lo que te habla de la neuropsíquica de cada persona son una serie de procesos que suceden en el cerebro, es decir, Mm, lo que te habla al final Berger es intentar ampliar un estudio sobre el ser humano porque tiene sus comportamientos. Gordon Allport fue psicólogo estadounidense, uno de los primeros psicólogos destacados en el estudio de la personalidad y a menudo se le considera como uno de los fundadores representativos de la psicología de la personalidad. Las personas psicológicamente maduras se caracterizan por una conducta proactiva, pues al final que saben controlar sus emociones y que, bueno, si tienen algún tema, van hacia ese tema, es decir, que se lanzan hacia otras cuestiones. Es ser una persona proactiva. Las personalidades maduras tienen más probabilidades de estar motivadas por procesos conscientes.
Los individuos psicológicamente equilibrados tienen manías y peculiaridades que los hacen únicos. Una persona madura es aquella que controla sus sentimientos de forma, bueno, pues, de forma proactiva al final y que, bueno, pues bueno, se lleva a cabo aventuras más allá de lo que él tiene, es decir, como algo novedoso en una persona proactiva, sería decir, como ir más allá de otras formas de pensamiento o en su vida normal. Y claro, una persona madura es positiva y una persona equilibrada psicológicamente tiene sus manías y al final son únicos. Una persona al final, un individuo psicológicamente equilibrado es único primeramente y luego pues con sus manías, pero que es único en torno a un individuo psicológicamente normal. John Brodus Watson fue psicólogo estadounidense a quien se le atribuye la fundación de la Escuela del Conductismo. Desde su enfoque conductista realizó una investigación sobre el comportamiento animal de múltiples especies, no solo del ser humano, sino de todas, es decir, donde destacan la crianza de neonatos, niños y la publicidad. Fue el primer graduado del doctorado en psicología en la Universidad de Chicago. Consideró que el pensamiento humano era equivalente al habla subvocal o habla silenciosa, es decir, pensar equivale a hablar con uno mismo, aunque no tenga oralización. Por lo tanto, según esta teoría, no puede haber pensamiento sin habla, es decir, que para él el pensamiento es subvocal o silencioso y que incluso lo que equivale al final a lo que te habla Watson es hablar con uno mismo, aunque no haya oraciones, es decir, no haya conversación, y como se dice, ¿verdad? El pensamiento no existe sin habla. Entonces, es más o menos es verdad que al final el hablar solo, bueno, puede ayudar, todo ello. Pero en realidad en el hablar solo no hay una oración, no hay cosa que sea oral, ni nada. Pero claro, si tú no hablas, no hay pensamiento, pero si tú hablas solo, sí hay pensamiento. Baruch Frederick Skinner fue psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense. Condujo un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. La obra es Conducta Verbal de 1957. Es la conducta que tiene lugar dentro de las relaciones funcionales entre los hombres y sus ambientes. Los organismos, humanos o no, siempre se comportan en relación a algo y es un tipo especial de gama de relaciones a la que Skinner llama pensamiento, es decir, que el ser humano al final, todo el pensamiento de conducta está relacionado al final con todas las relaciones funcionales entre los hombres, es decir, el ser humano o las personas y los ambientes. Al final los organismos, ya sean humanos o no, siempre se comportan en relación a algo. Y siempre hay un tipo especial de gama de relaciones a la que el propio Skinner llama pensamiento, es decir, que siempre hay pensamiento en todo. Edward Thorndike fue psicólogo y pedagogo estadounidense, considerado el antecesor de la psicología conductista estadounidense. Sus principales aportaciones fueron el aprendizaje ensayo-error y la ley del efecto. Sus estudios sobre la conducta animal le permitieron desarrollar la teoría del conexionismo, que es las conexiones entre pues, también el ser humano y otros animales o otras especies con el mundo. Establece que las respuestas seguidas de consecuencias satisfactorias tienden a ser repetidas, mientras que las respuestas seguidas de consecuencias desagradables tienden a ser evitadas. Aquello que es satisfactorio es positivo, hay que repetirlo. Aquello que es negativo no hay que volverlo a repetir. Según lo que te habla Thorndike. Clark Leonard Hall fue psicólogo estadounidense influyente que se propuso comprender el aprendizaje y la motivación a través de las leyes científicas del comportamiento. Consideraba que la psicología es una ciencia natural en toda regla, como otras materias, la física, la química y la biología. Con tal, sus leyes podrían ser formuladas a través de ecuaciones numéricas y existirían leyes secundarias para explicar comportamientos complejos e incluso los propios individuos. Para Hall, la psicología es otra ciencia más, como lo son la física, la química, la biología, y a partir de ahí se van a realizar ecuaciones numéricas en torno a la psicología y explicar los comportamientos complejos de los humanos o los propios individuos, cómo se comportan ellos. James McKean Cattell fue psicólogo estadounidense, el primero en dictar clases de psicología en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania, considerado como uno de los más importantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, representante de la llamada Escuela Americana de Psicología. La obra es A Statistical Study of American Men
Science, de 1906, que es el estudio estadístico americano de bueno, de la ciencia de los hombres, es decir, es el estudio más cómo se comporta. Introdujo el término test mental para designar a unas pruebas que permitieran comparar a unos sujetos con otros. Cattell se vio atrapado por la tradición empírica de la psicología de su tiempo. No, al final lo que te hace Cattell es comparar a unas especies con otras o a unos sujetos con otros, y de ahí, bueno, pues su pensamiento estuvo dentro de la psicología empírica, bueno, pues de lo que se ve a través de los sentidos. David Cooper fue psiquiatra sudafricano, teórico y líder de la antipsiquiatría junto a Lyons, Schwab y Foucault. Figuras muy importantes en el mundo de la psicología, la psiquiatría y la filosofía europea y occidental. Acuñó el término antipsiquiatría situándose en contra de los métodos ortodoxos de su tiempo. Ronald David Lange fue psiquiatra escocés, conocido por sus hipótesis que postulaba el vínculo entre los trastornos psicóticos, especialmente la esquizofrenia, y un ambiente familiar durante la infancia favorecía su desencadenamiento. Para él, lo que te habla Lange es que hay trastornos psicóticos, esquizofrenia, que es lo que produce en sí en la persona por los ambientes cuando era niño en una familia. La obra es de Lange, La política de la experiencia de 1967. Thomas Schwartz fue profesor emérito de psiquiatría en la Universidad de Syracuse en Nueva York, reconocido crítico de los fundamentos morales y científicos de la psiquiatría, y uno de los referentes de la antipsiquiatría, aunque él no se identificara con esa corriente. Una figura además muy importante en los términos morales, científicos de la propia psiquiatría, que es muy importante, aunque él estuvo dentro del término o del concepto antipsiquiatría, aunque él mismo no se identificara con esa corriente. Jens Heinrich Weber fue médico alemán, considerado como uno de los fundadores de la psicología experimental y también destacó en otras actividades como la fisiología y la psicología. Uno de los aportes a la psicología fue la descripción de la diferencia apenas perceptible o JND por sus siglas en inglés. Observó que las personas no perciben la diferencia absoluta entre los estímulos, sino la diferencia relativa. Es verdad que el ser humano al final no percibimos los estímulos, no, más es la diferencia relativa entre nosotros. Hans Eysenck fue psicólogo británico de origen alemán, desarrolló su carrera profesional en Gran Bretaña, recordado sobre todo por su trabajo sobre la inteligencia, la personalidad y la terapia conductual, aunque trabajó en otros temas de la psicología. Propone que aquellos individuos con puntuaciones elevadas en las tres dimensiones tendrán un mayor riesgo de desarrollar conductas antisociales. Hay una serie de puntos muy importantes que lo que provoca al final que el ser humano o algunos individuos se conviertan en personas antisociales. En España, tan olvidados muchos, ha habido grandes psiquiatras y muy importantes que han dejado el legado en el siglo XX y siglo XXI y bueno, hoy en día continúa tanto hombres como mujeres en la psiquiatría. Algo muy importante. Es verdad que el término psicólogo, psicología, psiquiatría, psicoanálisis en España está todavía muy verde, bueno, es poco conocido y el término filosófico en España es algo más porque se han ido adentrando ciertas estructuras filosóficas importantes, pero en España no. Si tú vas al resto de Europa y a otras zonas de la cultura anglosajona, Estados Unidos, Canadá, que sobre todo la cultura anglosajona es muy influyente y muy importante. Bueno, se habla mucho de filosofía y sobre todo también de términos de la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis. Bueno, pues en España también hubo grandes psiquiatras que dejaron un legado impresionante en el siglo pasado. Juan José López Ibor fue psiquiatra español, la obra es El libro de la vida sexual de 1977, y Carlos Castillas del Pino fue psiquiatra, neurólogo y escritor español. La obra es Teoría de los sentimientos del año 2000. Los dos fueron muy importantes en el siglo XX y son figuras muy importantes en la historia de España y sobre todo en la psiquiatría española. Y mira que ha habido grandes figuras psiquiátricas, eh, bueno, psicólogos, psicólogas, es decir, hombres y mujeres en el mundo importantes en España, pero que han quedado muy olvidadas. Y en cambio vas a otros países europeos y la situación es totalmente diferente.
muchos de los psiquiatras son conocidos e importantes en el estudio. Bueno, viendo sobre todo a Freud, en Austria es una figura importantísima en el mundo de la psicología europea y es muy conocido. Es verdad que a Freud todo el mundo lo conocemos, hasta en España, pero es un legado que dejó y es muy importante y le tienen el recuerdo en Austria, pero pasa con otros psicólogos y psiquiatras en otras partes de Europa. Aquí en España cuesta todavía. Cuesta, es verdad que estamos poco a poco adentrándonos ya en ese mundo del pensamiento, como en el resto del continente, pero todavía vamos un paso atrás. Mm, como pasa con casi todo. Es decir, nos pasó, desgraciadamente, tener 40 años de dictadura, eso es algo es muy problemático, es un atraso para un país. Pero bueno, poquito a poco hemos ido adentrándonos ya en el mundo europeo. Es verdad que todavía en muchos términos, en la política no, y en la economía ya estamos ya casi a la par que nuestros congéneros europeos. Pero en el ámbito de la filosofía, de la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, todavía está muy por debajo de la media europea. Y bueno, en el arte es verdad, sobre todo literario y sobre todo en el arte más, y en o sea, la historia pasa como la filosofía. La historia y filosofía cuesta todavía aún más. Pero, y el arte y la literatura también cuestan, pero todavía están, bueno, pues casi a la par. Es verdad que se lee, hay muchas obras conocidas, hay grandes escritores españoles que han dejado su legado y son muy importantes, sobre todo en el Renacimiento y en el Barroco, que es cuando fue el boom prácticamente del arte europeo y español. Y ha habido grandes artistas, voy a poner un ejemplo como Garcilaso de la Vega, que es verdad que Garcilaso de la Vega murió joven, aparte de ser escritor también se fue soldado. Y Garcilaso de la Vega es uno de los escritores del Renacimiento más importantes de España. Pero bueno, ha habido a Jorge Manrique, que aunque es anterior al Renacimiento, y otras figuras. Y luego en el Barroco ha habido grandes figuras. Cervantes, bueno, pues todo el siglo de oro. Finalizo, comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo de la filosofía, psiquiatría y psicología, aunque más es psicología, psiquiatría y el psicoanálisis. Es verdad que hay algunos filósofos. Darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.